Abel Aguilar, siempre es un gustazo tenerlo en semana, gracias por atendernos acá en Barranquilla y hoy tenemos un partido que definitivamente es el decisivo. ¿Por qué llegamos a esto, Abel? ¿Cuál es su análisis para estar hoy pendiendo no solamente de ganar, sino también de que otros no ganen? Pues hay muchas situaciones, muchas variables, creo que es mucho más profundo de lo que muchas veces se habla. Hay problemas de fondo. Hemos llegado a esto porque creo que definitivamente los procesos cuando van cambiando pues van teniendo esas dificultades. Estamos viviendo un proceso diferente donde algunos muchachos están llegando por primera vez y acomodarse a la selección no es fácil. A muchos nos tocó estar mucho tiempo entendiendo lo que era estar en la selección. Por eso los procesos en divisiones inferiores de la selección sirven muchísimo para ir entendiendo lo que es estar en la selección. Yo hablo también por lo que yo viví, ¿no? Personalmente viví 2 procesos sub-20 durante muchos años y fui entendiendo lo que es vestir la camiseta de la selección. Esa experiencia es importante tenerla. Eso se logra con trabajo, con tiempo. A veces en la selección no hay tiempo. Y que la eliminatoria cada vez se hace mucho más difícil, las selecciones se fortalecen. Creo que Uruguay, Chile, Argentina hace algunos años también vivieron un poco este momento que estamos viviendo nosotros y eso pasa en algún momento. Lo que hay que estar es preparados y tratar de prevenir ciertas cosas que sí creo que han faltado a todos los niveles. Muchas veces se habla de los jugadores y los entrenadores o los dirigentes. Yo creo que al final esto es de todos, tanto para bien como para mal. Donde todos nos tenemos que unir en torno a la selección y a lo que está fallando y lo que nos está faltando para que el jugador se potencie, para que el entrenador tenga muchas más herramientas de trabajo y pueda hacer un trabajo más completo. ¿Qué haría Abel en eso que dice ha faltado? ¿Qué piezas encajaría usted para que diga definitivamente así funciona? Yo considero que el fútbol formativo es fundamental, el fútbol base es primordial, porque de ahí viene todo, de ahí viene el recambio, de ahí viene lo que necesita la selección para que se vuelva constante y en un alto rendimiento sea duradera. No que de pronto se clasifique un mundial y después tengamos problemas y luego pasemos por ese momento y ese tiempo tan difícil como está siendo ahora. Yo creo que esto es bueno hablarlo ya después que acabe la eliminatoria, ojalá con una clasificación, que pues yo sigo creyendo, cuando hay opciones y cuando hay posibilidades uno como jugador cree hasta el final. Y sé que los muchachos creen, que el cuerpo técnico cree en el trabajo y en lo que están haciendo. Y a partir de ahí después, ojalá sea después del Mundial que se empiece a hablar y a trabajar en torno a esto. Hay que enfocar la energía en el partido de hoy, en el partido del día contra Venezuela, porque creo que es el momento de estar ahora pensando en lo que van a hacer estos partidos y no hay que dar nada por perdido, porque tenemos opciones. Pero bueno, seguramente habrá cosas por mejorar. Lo que hay que hacer es fortalecer mucho el fútbol base. Creo que en eso nos falta a todos ser mucho más insistentes en el trabajo en el fútbol formativo, informar a los jugadores de una manera correcta, que se adapten más rápido a las exigencias que hay en el fútbol actualmente, para que, repito, sean jugadores consistentes, no de un tiempo, sino una larga trayectoria en el alto rendimiento. Abel, cuando uno habla del fútbol base y el fútbol formativo, empieza a pensar de inmediato en el cambio generacional. ¿Usted cree que esta selección ya tiene un cambio generacional obligado? Es decir, es muy duro decirlo porque nos dio duro cuando se fue usted, cuando se fue Pablo Armero, cuando se fue Guarín, cuando se fue toda esta generación, cuando se fue María Alberto Yepes, pero hay un Falcao, hay un David Ospina que ya vienen en ese proceso. ¿Usted cree que también ya es hora de hacer ese cambio generacional en estos hombres en específico que superan los 30 años? Yo creo que si ellos pueden durar lo que más puedan durar en la selección, mejor. Son jugadores que le han dado muchísimo al país y que le han dado muchas alegrías a la selección y a todo el país. Y eso se tiene que valorar y eso se tiene que respetar. Y yo los veo todavía con muchas ganas y con mucha pasión hacia la selección. Veo muchas veces también el dolor, porque conozco el dolor cuando las cosas no salen bien, de frustración también en muchas ocasiones,
porque como lo decimos siempre, cuando estamos en la selección queremos ganar y queremos resultados y queremos que la gente esté contenta, porque cuando vemos a la gente unida en torno a lo que nosotros hacemos, pues eso es maravilloso. Y eso es lo que tratamos de proyectar siempre que estamos en la selección. Yo espero que ellos sigan todavía muchos años, porque tienen todavía años de fútbol, años de estar en la selección, porque aportan no solamente dentro de la cancha, sino afuera también con su liderazgo y con esa experiencia hacia los más jóvenes que van llegando. Creo que el recambio necesita también de experiencia para que haga un acompañamiento a los que vienen. Hay mucho talento en Colombia y creo que hay una buena base para lo que viene también. Abel, una de las figuras jóvenes que tenemos hoy en el mundo, y yo diría que la más importante a nivel internacional hoy, es Luis Díaz. Y Reinaldo Rueda en la rueda de prensa dijo: no le puedo echar la cruz a él de que sea el salvador de Colombia. ¿Cómo ve usted esa posición de Luis Díaz, que tal vez no ha sido tan bien explotada en estos últimos partidos de la selección, y que todo el mundo, como dice Reinaldo, lo crea a él la solución para todo? ¿Cómo lo ve usted? Cuando los resultados no se dan y cuando no se está dando lo que se está queriendo plantear, pasa esto. Yo creo que no hay que hablar de salvadores, esto es un conjunto y son equipos, y cuando uno está en un equipo, cada uno tiene que cumplir unas funciones para que el equipo funcione, para que el colectivo funcione. Entonces, si Luis hace su trabajo, si se libera, si saca todo su potencial, pero al igual que James, al igual que Falcao, al igual que Cuadrado, que Mateus, que Wilmar, que todos, al final va a salir bien, sobre todo porque son grandes jugadores y porque nuestra selección es fuerte, porque creo que le pusimos un estatus a Colombia en cuanto al nivel. Cada vez salen más jugadores. Es adaptar eso a un colectivo en la selección, que no es fácil porque no hay tiempo de trabajo. Hay que apelar a lo que cada uno es, en sus clubes también, y poner eso al servicio de la selección. Luis Díaz es un jugador que se está potenciando de una manera espectacular, ojalá lo siga haciendo, y en la medida en que eso sea así, pues yo creo que eso nos va a servir muchísimo para lo que viene en la selección y sobre todo en el presente. Uno de los partidos más recordados de esta selección Colombia, y usted lo vivió, fue Polonia, Colombia-Polonia, y ahí tuvimos la combinación James Rodríguez, Juan Fernando Quintero. ¿Le gustaría verla hoy ante Bolivia, y qué aporte harían estos dos jugadores talentosos en la cancha? ¿Se necesitan para la necesidad que se tiene estos dos últimos juegos? Sí, o sea, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que apoyar al que juegue. Bueno, no en este momento, siempre. Ellos son jugadores de una calidad impresionante, que tienen el juego en la cabeza, que tienen fútbol, y pues seguramente que va a complementar mucho el trabajo que se puede hacer en las diferentes zonas de la cancha. Yo creo que lo que se busca en este momento es que el equipo engrane bien, y el que juegue, que lo haga para la selección, que lo haga para el equipo, pero sobre todo que lo puedan disfrutar, porque a veces no se disfruta como debería ser, ¿no? Y no se es feliz cuando hay presión y cuando pasan este tipo de situaciones. Que los que ponga el profe sean los mejores, y que los que ponga el profe estén tranquilos, y los que están de suplentes también. Van a tener que entrar algunos, por eso la disposición de no solamente los 11 que inician, sino termina siendo incluso más importante la disposición de los que están en el banco de suplentes, porque te pueden terminar definiendo un partido, definiendo una clasificación, y eso ha pasado mucho. Entonces por eso creo que hay que hablar sobre todo de manera generalizada. El profe Abel, ¿a quién pondría de 9 ante la ausencia de Falcao? Arriésguese pues. No, es decir, yo apelaría un poco también por la experiencia en estos momentos, en estas situaciones, ¿no? De que hay mucha presión, y considero que los que han estado más tiempo en la selección pueden soportar un poco mejor esa presión. Entonces ahí está el caso de Muriel, está el caso de Borré. Tenemos jugadores que no han tenido mucho espacio y muchos minutos en la selección, pero que son jugadores que son importantes en sus clubes y que pueden de alguna manera mostrar eso, ¿no? Entonces, el caso de Borja, ¿no? Que lleva tiempo en la selección, que ya estuvo en un mundial. Creo que tenemos variantes, y eso nos va a permitir también, en la medida en que el engranaje del equipo sea bueno, ellos también tener mucha más confianza. Bueno, arriésguese en esta pues, en su posición. Solito Barrios con Mateus, Cantillo. ¿Cómo le gusta ese doble 5, esa zona de marca de la mitad de la cancha? Tiene que haber mucho fútbol. ¿Y quién da mucho fútbol? Esos jugadores, no, es que el fútbol tampoco pienso que lo es solamente un jugador. Porque si hay un jugador que tiene buen pie, se necesita de que los acompañantes también den opciones.
de que se ocupen los espacios adecuados, en los momentos adecuados, por eso el tiempo del espacio es importante. No sirve de pronto que se tenga un buen jugador o un jugador con buen pie si no se ocupan las zonas donde se tiene que jugar o se tiene que hacer daño dependiendo del rival. Podemos hablar de Wilmar, de Cantillo, de Mateus. Son jugadores que han estado. De pronto Víctor te alterna un poco más el juego en corto, en largo. Mateus es un jugador que es muy físico, de ida y vuelta y que siempre ocupa buenos espacios, que tiene gol. Wilmar siempre mantiene el equilibrio, es un jugador agresivo que complementa a los otros jugadores. Tenemos variantes y yo creo que nos tenemos que apelar a eso, a las variantes y sobre todo a la gente que ya lleva un poquito más para que complemente a los jóvenes, para que le ayude a los jóvenes. Entonces creo que por ahí va a ser un poco lo que puede ser. Para ir cerrando, si Reinaldo Rueda, si este proceso se acaba, ¿qué sigue para Colombia? ¿Cómo lo ve Abel? ¿Qué técnico dice usted tiene que estar al frente de esta selección? Yo sigo haciendo énfasis en el fútbol formativo y se tiene que fortalecer las selecciones sub-20, sub-17, sub-15 y que haya una misma línea de trabajo, que no hayan diferencias, que se trabaje de la mano desde el entrenador que quede en la selección de mayores hacia abajo, que haya una misma idea, una misma metodología para que no hayan esos huecos en esos procesos y tratar de que el cambio generacional pues no sea tan duro. A partir de ahí creo que tiene que haber un entendimiento del perfil que necesita la selección para que entienda los procesos en Colombia también, lo que necesita, porque no es lo mismo venir a entrenar a Colombia en este momento que ir a Argentina, que ir a Uruguay, a Chile, son procesos diferentes. Por eso es necesario conocer el perfil del entrenador que se adapte a lo que hay en este momento en Colombia, que tenga un conocimiento, que tenga experiencia de pronto. Y si no tiene experiencia en selecciones, que tenga un conocimiento de lo que se necesita en este momento en Colombia. Creo que hay muchos entrenadores capacitados. ¿Perdón, nacional o extranjero? Independientemente de eso, créeme que yo pienso que lo importante es que tenga conocimiento de la problemática de la selección, de lo que se está haciendo abajo y que vaya en una misma línea. Hay técnicos en Colombia que tienen capacidades y tienen condiciones. Hay técnicos extranjeros también. No nos podemos cerrar, pero se necesita un perfil adecuado para lo que necesita la selección en este momento y tener una base sólida, porque no sirve que venga alguien a trabajar solamente en la selección de mayores cuando necesitamos un buen recambio, que trabaje con los entrenadores de la sub-20, de la sub-17, de la sub-15. Creo que tiene que haber un engranaje total desde las primeras categorías hasta la selección de mayores, pues para que exista esa solidez. Creo que es por ahí. Abel, la última ya para terminar y despedirlo, y es la dirigencia. No le voy a pedir un concepto al respecto si no quiere, pero mucho se habla de la incursión de Mario Alberto Yepes. Iván Ramiro Córdoba también en algún momento se perfiló y dijo que le gustaría estar. ¿Usted se perfila en algún momento para estar ahí apoyando a la selección, sea como un delegado, sea como un profe, sea como un dirigente? ¿A usted le gustaría ser parte de estos procesos de Selección Colombia? ¿Cree que deberían tener más en cuenta al exjugador que ha tenido 2 mundiales y que ha tenido tanta experiencia con la tricolor? Yo apoyo a la selección desde todo punto de vista. Y la labor de nosotros que hemos estado ahí y que tenemos conocimiento de lo que es poder estar en la selección es apoyar desde donde nos toque. Cada uno poner el grano de arena desde donde tengamos que hacerlo, porque no se trata de querer estar en un sitio, se trata de ayudar y de agregar valor a lo que se está haciendo. Yo estoy viviendo un proceso maravilloso en el fútbol formativo con mi escuela y estoy tratando de entender muchas cosas y eso me ha permitido ir un poco más allá, hacer énfasis en la persona, en el jugador, en el niño y ver qué problemáticas existen. La selección es maravilloso, lo he dicho siempre, estar en la selección es algo único, es algo que es un sueño, ponerse la camiseta. Hay que estar en el sitio donde uno puede agregar valor a ese trabajo. Hay gente que está haciendo cosas buenas, hay que apoyar a la gente que está haciendo cosas buenas, siempre hay cosas por mejorar. Y sí, lo que está haciendo Mario en la selección es importante. Es una persona que agrega valor en muchos aspectos, que tiene conocimiento. Iván es un jugador que le dio muchas cosas a la selección. Hay mucha gente que está ahí, que va a aportar muchísimo. Estos son de procesos igualmente también. Pues nos tenemos que unir. No es si yo quiero estar o de pronto haría. Yo quiero apoyar desde donde estoy. Creo que estoy tratando de poner mi grano de arena
para poder aportar algo al fútbol colombiano, al crecimiento que tanto se necesita. Pero la dirigencia sí necesita un vuelco ya. Depende cómo se vea. ¿Y cómo lo voy a ver? Yo lo veo que tenemos todavía muchas cosas por aprender y tenemos todavía cosas por hacer, ¿no? Es una realidad que estamos alejados de lo que se está viendo en el fútbol mundial. Tuve la experiencia de estar en Europa, de jugar en equipos en Europa, en las ligas más importantes de Europa, y uno empieza a darse cuenta también de manejos, no solamente a nivel dirigencial, sino a nivel de entrenadores, en entrenamientos, en maneras de ver el fútbol, en la cultura del fútbol a todos los niveles, y pues sí tenemos una gran diferencia. Por eso hay que prepararse para poder hacer un buen trabajo, nos tenemos que seguir preparando, seguir entendiendo el fútbol colombiano, viendo cosas de afuera, pero sabiendo que esa es una cultura totalmente diferente y que tenemos que formarnos para poder dar un mejor mensaje a los jugadores, para dar un mejor mensaje a los entrenadores y a los formadores, a los dirigentes también, a la prensa, a todo el mundo. Creo que esto es de todos y nos tenemos que unir en torno a eso. Gracias, Abel. Un saludo, gracias a ustedes.